tal? Muy buenas tardes, bienvenido nuevamente a este espacio informativo Arsenal de Plumas desde la plataforma digital Ultimátum. Temas interesantes de nuestros columnistas el día de hoy, y va a estar con nosotros en la línea en vivo vía telefónica el doctor José Antonio Molina Farro. Doctor, sea usted bienvenido para comentar su opinión el día de hoy, que se refleja en nuestro diario Ultimátum, que desde el día de ayer ha generado algunos comentarios buenos al respecto. Háblenos por favor de toda esta situación de la pandemia que usted bien describe desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista también usted hace un comentario muy interesante sobre el director nacional del IMSS, el chiapaneco Zoe Robledo, y sobre algunos comentarios también utilizando a Sartori sobre la comunicación. Bienvenido, doctor, gusto saludarle. Le saluda Tony Guillén y Javier Guizar aquí en el estudio, y reciba saludos también de nuestro director general, el licenciado Ahmed Samayo Arce. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, qué amable. Muchísimas gracias, Gusto saludarlo. Pues interesante lo que comenta, todo esto que ha impactado. Hoy amanecemos, usted sabe, las noticias, hoy amanecemos con la fase 3 por la pandemia del coronavirus, el COVID-19, y en sus comentarios de hoy nos llama la atención toda esta situación del impacto financiero. Coméntenos por favor cómo está usted viendo esta situación. Sí, es una situación pues muy difícil, no digo que incierta, porque desgraciadamente si hay una certeza es que las cosas vienen muy mal. Decía Oscar Wilde que el pesimismo es un optimismo bien informado. Sí. Entonces todos los indicadores, desgraciadamente, pues apuntan a que tendremos a nivel nacional una caída, pues si somos optimistas, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, de menos 6.6%. Así es. ¿Esto qué significa? Cada punto porcentual del PIB nos arroja aproximadamente, te voy a dar números redondos si me permites, Tony. Sí, por favor, doctor. 243,000 billones de pesos, que equivalen a crear 200,000 empleos formales. Entonces, si caemos 6.6 y lo redondeamos, vamos a perder alrededor de 1.400.000 empleos. Y eso es algo brutal. No te olvides que en estas 3 semanas perdimos alrededor de 350,000 empleos. Así es. Que muchos analistas dicen que es equivalente al número de empleos que se crearon durante todo el año pasado. Sí. Leí a otro economista del Financiero que decía que representaba un 34%, pero hoy otro columnista insistió en que ese es el equivalente, ¿no? Que fueron el total del número de empleos que se crearon el año pasado, se perdieron en esas 3 semanas. De tal manera pues que la situación pues es muy difícil, y sobre todo que esto nos agarró en una economía en plena recesión de muchos tiempo atrás. Ustedes lo saben, ya es una recesión técnica. Así es. Evidente, anunciada, no ocultada, y esto pues vino a fortalecer el panorama negativo que estamos viendo hoy, ¿no? Así es, doctor. Y también comenta usted en su columna del día de hoy en Ultimátum, en el caso de Chiapas. En Chiapas decreceríamos aproximadamente menos 8%, y subraya en el mejor de los escenarios. Díganos, por favor. Sí, efectivamente, porque hemos dicho que la economía nacional decrece 1%, aquí la sumatoria es mayor todavía, ¿no? Nos vamos fácil, por eso digo yo que en un escenario optimista, si decreciéramos 6%, nos iríamos
a -8% y Chiapas a -10%, ¿no? Y esto sí resulta muy preocupante realmente, ¿no? Así es, doctor. Y también una parte interesante, y de hecho usted marca su columna estadista. Son tiempos de hombres estadistas que necesitamos y que van a pasar por fuego en esta situación de crisis mundial, y México y Chiapas no es la excepción. Sí, mira, ahí pongo también en el artículo que efectivamente situaciones inéditas requieren y demandan históricamente liderazgos estadistas capaces de actuar con determinación, con firmeza, con recetas heterodoxas, digamos, a las que se han venido aplicando para tiempos de normalidad, imaginativas, nuevas, diferentes, para poder salir de la crisis. Pero esto también calibra las sociedades, ¿eh? Ahí también comento, si no estoy mal, que lo que hoy hagamos o dejemos de hacer por la situación esta tan difícil que estamos viviendo nos va a marcar como gobierno y como sociedad. Eso va a ser definitivo. Lo que se haga después, cualquier acierto posterior, para mí va a ser un tanto cuanto intrascendente si no somos capaces de responder y estar a la altura de lo que están exigiendo hoy día las circunstancias, estas políticas novedosas. Pero hay que construir confianza, mi estimado Tony. Esto es muy importante, fortalecer la confianza de los inversionistas. Así es, y esa confianza se construye justamente sobre la fase de resultados, de hechos concretos, de propuestas definidas. Y también me acompaña aquí en el estudio mi compañero Javier Guizar, que le quiere preguntar algún asunto Javier, muy puntual. Doctor Molina, Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes, gusto saludarlo desde Palenque. Desde Palenque no tenía la honrosa oportunidad de saludarlo hasta hoy. Muchas gracias, Javier, qué amable, hombre. Doctor, los tiempos que estamos viviendo, que son históricos y que yo no recuerdo, y pues no pasé por esto porque pues la pandemia que se vivió de 1818 al 20, la española, y que me cuenta mi mamá que le contó su papá, Sí. una situación tan compleja donde mueren más de 60 millones de personas. ¿A qué voy, doctor? Esto es nuevo para nosotros, para los ciudadanos y para los políticos. ¿Qué tiene que hacer un estadista o un político con este gran reto que estamos viviendo, tanto como ciudadanos de a pie, como los que tienen la responsabilidad de ejecutar las políticas públicas y financieras de una nación como la nuestra, tan compleja, a veces tan dividida, de contrastes radicales desde el norte hasta el sur, de pobreza hasta pobreza extrema, marginada? ¿Qué se tiene que hacer en estos tiempos para poder sacar adelante a una nación como la nuestra? Esto nos va a marcar por muchísimos años, y esto, a mí me queda claro que esto ya dejó un antecedente preocupante para el gobierno actual federal y también para el estatal. Nos marcó ya, esto ya nos marcó, y va a marcar en el presupuesto, pero también a mí lo que me preocupa, doctor, son cuáles son esas decisiones claves para que esto no sea cada día más complejo, y que sean acertadas las decisiones para sacar adelante a un estado y a una nación como la nuestra. ¿Qué se tiene que hacer, doctor? Usted es el experto. No, muchas gracias por tus palabras, pero lo que voy a decirte no es ninguna novedad. Lo he venido comentando desde antes de esta pandemia. Ya estábamos en crisis económica, por supuesto, hablábamos de la recesión, y
y gracias por tu pregunta. Yo lo tengo muy claro, Javier. Mira, en principio, el superávit primario no es opción. Superávit primario, descontando el pago de la deuda, el servicio de la deuda, el año pasado fue de 1.1%, este año estaba contemplado hasta el 0.7%. En un escenario de crisis económica, de desempleo, de subempleo, de alta informalidad, de baja recaudación, de capacidad productiva ociosa, definitivamente no es la opción. En todas partes del mundo, mi estimado Javier, Tony, Ahmed, están recurriendo al gasto deficitario. Hay que soltar amarras, así lo digo, con todas sus palabras. A veces los economistas utilizamos un lenguaje abstruso, y por eso también cito a Einstein ahí, y pongo, si no lo entiende un niño de 6 años, es que no lo has entendido tú. Hay que saber simplificar lo complejo para que se puedan movilizar energías sociales, porque cualquier intento de reforma tiene que convertirse en ánimo social. Si no prende la gente, pues no puedes sumar a la gente, ¿no? Bueno, entonces el superávit fiscal no es opción. La Constitución Europea, por ejemplo, te señala que no menos del 3% del déficit deben incurrir los países. Te lo llevan hasta el menos 8, menos 10%. En los Estados Unidos, igual. Eso no debe preocupar lo que digan las calificadoras. Para nada. El pago de la deuda externa de Pemex y de la CFE debe de postergarse hasta después de que pase la pandemia y la crisis económica. Con equilibrio fiscal, ¿qué es lo que pasa? Pues contraes el ingreso nacional, hay menos oferta, hay menos demanda, hay menos consumo, menos recaudación tributaria, mayor déficit fiscal y mayor monto de la deuda, a pesar de no aumentar el gasto público. En Inglaterra, fíjate, el Banco Central va a financiar el gasto deficitario a 0 tasas de interés, sin que el gobierno tenga que emitir deuda. La inversión, lo que siempre he dicho y se le he dicho a mi amigo Ahmed en muchas ocasiones, la inversión productiva por definición no es inflacionaria. Hay que saber focalizar la inversión, eso sí, y no solo destinarla y darle una orientación de carácter asistencialista. La inversión productiva te genera producción, te genera empleo, te genera ingresos, te genera oferta y te genera demanda agregada. Hay corrientes de pensamiento económico que dicen la otra cosa, pero hay otras, yo me inscribo en estas, que dicen lo que acabo justamente de decirte, pues, Javier, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hay que hacer en concreto ahorita, en este momento? El sentido común te lo dice. Tren Maya y Santa Lucía, bueno, van a vivir, se supone, pues del turismo y el tráfico aéreo, ¿no? Pues eso está caído. ¿Cuándo se va a recuperar eso? Esos proyectos se pueden posponer. Mira, el otro proyecto en el que yo aplaudí, de veras, mucho, hasta antes de esta crisis, lo dije en todas sus letras, con fruición lo dije, el corredor intermodal interoceánico, mejor conocido como el canal transísmico. Sí. Ya ves. Veracruz, Oaxaca. Una inversión, sí, monstruosa, ¿no? Salida Cruz, exacto, Casa Marcos. Una inversión monstruosa, nada más eran, creo que en modernización de puertos eran 2,000 millones, en infraestructura carretera hablábamos de más de 8,000 millones de pesos, en fin, es un poquito más, pues. Pero ahorita, pues esto se destinaba o se orientaba a promover el ingreso de empresas exportadoras.
pero digo, empresas exportadoras ahorita con un comercio internacional caído, que no sabemos cuándo se va a recuperar. Entonces ahorita no es opción. Esto perfectamente bien se puede posponer. Santa Lucía, Dos Bocas y Tres Maya, se te van a ir 34.600 millones de dólares. Entonces, no, yo le daría un vuelco a esta política económica. Esos 34.600 millones de dólares replanteados, ¿a dónde los mandaría, doctor Molina? Bueno, apoyar las micro, pequeñas, medianas empresas, apoyar a los informales, por supuesto, a generar inversión productiva, eso es muy importante, para activar empleo, para activar la demanda, para aumentar la recaudación. Entonces, sí hay que orientar con carácter estratégico las inversiones. Se han anunciado algunas cosas que son importantes y que también ahí menciono. Lo que está haciendo el Seguro Social con nuestro paisano y amigo Zoe Robledo, pero eso no ataca de fondo el problema estructural. El apoyo, que está muy bien, de 25,000 pesos a los pequeños negocios, con un periodo de gracia de 3 años y pagaderos de 3 meses, pagaderos a 3 años. Pero pues eso no nos alcanza. También habló el secretario de Hacienda, ¿no? De los, 50,000 millones de pesos, si no ando mal. Sí. Por ahí lo mencionamos, 25,000 para la economía informal y 25,000 para la economía formal. Que no es nada, ¿eh? Que no es nada, exactamente. Pero, ¿qué haría yo de entrada? Promover, crear un consejo de reactivación económica o un grupo interinstitucional muy representativo, donde esté lo más representativo de los sectores productivos del país, incluidos por supuesto sindicatos, trabajadores, universidades, empresarios, claro está. En el caso de Chiapas, yo he venido insistiendo en que esto es muy necesario. Hacerlo así, escuchar y pelotear propuestas, eso es muy importante. Sí, claro. En nada nos afecta. Mira el caso de Chiapas. Ustedes se acuerdan del Acuerdo Nacional de Infraestructura del sector privado. Anunciaron 860,000 millones de pesos a nivel nacional. Muy bien. Son 42 proyectos, si no ando mal, para el sureste. El gasto de inversión pública para Chiapas contemplado para el 2020, nuestros amigos diputados federales me hicieron el favor de enviármelo de la Cámara de Diputados, tanto el presupuesto de egresos aprobado como el aprobado modificado. Aparecen 5,131 millones de pesos. Y el sector privado anunció para Chiapas, si no estoy mal, 6,530 millones de pesos. Eso nos suma alrededor de 11,000 y pico de millones de pesos más. Bueno, hay un enorme proyecto, ustedes saben, el de la terminal multimodal en Puerto Chiapas, el parque industrial y el gasoducto por Grupo Caxor. Ahí se piensa hacer, o se pensaba, ahorita les comento el porqué en pasado, hubo una especie de hub agrícola para exportar productos agrícolas a todo Centro y Sudamérica. Se hablaba de 10 millones de toneladas métricas, y además se hablaba también de abrir una nueva ruta marítima que iba a ir en una primera etapa hasta Ecuador y en una segunda etapa hasta Tierra de Fuego en Chile. Bueno, ¿qué va a pasar? Pues no sé. Va a seguir ahorita el factor confianza, el sector privado va a invertir. Ahorita yo realmente lo dudo.
Igual yo, lo dudo. Ahorita se ve muy difícil porque se ha pensado mucho la relación del presidente con los empresarios, desgraciadamente, por razones variopintas, pero sí está tensa la relación y los niveles de confianza. Ya dieron la última carta esta de Carlos Salazar, Sí. porque el presidente le pidió pues que le dijera a los que adeudan 50,000 millones de pesos al SAT que los convenciera, pero eso está en litigio, no hay una sentencia del juez. Por eso dice Carlos Salazar supuestos adeudos, ¿no? Y no es una competencia de él cobrar. En todo caso, pues es el Estado mexicano, es el gobierno, ¿no? Total, esto ya se tensó, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, pues ya se está yendo por la libre y este Consejo Coordinador Empresarial está haciendo una gran convocatoria. Creo que también lo digo ahí en ese artículo. Una gran convocatoria muy amplia, no solo empresarios, creo que es la primera que hemos visto en muchos años, muy incluyente, donde entra todo el mundo. Están entrando universidades, investigadores, sindicatos, todos quienes quepan y quieran entrarle, justamente para poder discutir y diseñar las nuevas políticas a aplicar, y confían, así con cursivas, en que el gobierno se pueda sumar a esto. Es que no queda otra, doctor. Yo creo que la sociedad civil, en todos sus niveles, en toda la estructura que tiene la sociedad civil, de empresarios, académicos, macro, mediano y micro, nos tenemos que sumar para que este gobierno se sensibilice y vea una nueva estrategia económica para poder salir de esto. Yo coincido con usted que hay que replantear el Tren Maya, el proyecto, el Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía, porque pues incluso el transísmico, y sí también el corredor intermodal interoceánico, porque va a mover carga, de eso se va a alimentar, carga internacional. Y ahorita cómo está el ambiente internacional, pero lo que menos hay es eso, hay intercambio comercial. Así es, doctor. Entonces vamos posponiéndolo. Sí, claro. ¿no? Vamos atendiendo ahorita a otras prioridades que ahí están. Mira, yo no dudo, y lo hemos comentado también con el director de Ultimato, con nuestro amigo Abel, de las buenas intenciones de Andrés Manuel, para nada. En una ocasión, y creo que también lo comentamos en algún artículo, doctor, lo que dijo Peña Nieto. pero usted, como es un gran analista político, usted sabe que las buenas intenciones dice que son las piedras, el camino al infierno. ¿Será cierto? Bueno, eso lo dijo Lenin, o se lo atribuyen a Lenin, Sí. que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Sí. Pero ningún gobernante, decía Peña Nieto, se levanta pensando en cómo joder a un Así país. es. En esas palabras, ¿no? No creo que Andrés Manuel quiera destruir al país. Ni yo. Sí creo que debe de modificar, sin duda alguna, debe de modificar esta visión económica con asesores de mucha competencia. Hoy Carlos Ursúa endereza una crítica muy fuerte a la política económica, diciendo que el gobierno de la República está pasmado, porque está privilegiando los apoyos asistenciales para 22 millones de mexicanos. Sí, así es. Que es a quien dirigió su discurso, ¿no? El último informe que tuvo la semana pasada, ¿no? Ahora, es pertinente mencionar lo que decía un enorme pensador austrohúngaro, Karl Popper, en el sentido de que aún en los regímenes más totalitarios, aún en los regímenes que han cometido crímenes más atroces, siempre hay en el fondo la intención de los gobernantes de beneficiar a los ciudadanos.
o al menos a quienes ellos consideran a quienes deben de beneficiar. Sí, claro. Según ellos es el mal menor en aras de un bien mayor. Aun cuando, ojo, esto es importante, esas buenas intenciones se estrellen o descarrilen ante filosofías utópicas o metodológicamente equivocadas. Para mí es lo que está ocurriendo. La 4T tiene un problema muy fuerte de instrumentación de las políticas. Cuando se trata de aterrizarlas, tú ves en el plano teórico que algunas de ellas están bien planteadas: jóvenes construyendo el futuro, producción para el bienestar, sembrando vida, que son los programas emblemáticos, digamos, de Andrés Manuel en materia social, pero a la hora de la instrumentación, Sí. ahí se han estrellado. Incluso esta señora Albores lo dijo respecto del programa Producción para el Bienestar, no sé si se acuerdan. Sí, Que María Luisa nada más, Albores. perdón, María Luisa que Albores, nada de más, Chiapas. que nada más se había cumplido con el 13.2% de lo programado, ¿no? Entonces, esto pues no es una cosa menor, ¿no? A ver, sembrando vida, ¿qué supone? Hablaban de 1 millón de hectáreas aproximadamente, ¿no? Que es intercalar árboles, milpa, entre árboles frutales y maderables. Entonces, ¿qué es lo que requieren? Bueno, pues bolsas de plástico, una capacitación mínima a quienes van a abrir las cepas, mallas, por supuesto que se requieren, viveros que se requieren, y toda una coordinación para hacerlo. Pero si no lo sabes instrumentar, si no lo sabes aterrizar capacitando a la gente, difícilmente se va a poder. Yo creo que hay una frase que revela muy bien al presidente, con todas sus buenas intenciones, lo repito: 90% honestidad, 10% capacidad. Eso dijo hace meses. Sí, así es. Y recientemente dijo 90% honestidad, 10% experiencia. Yo creo que ahí se revela mucho del por qué muchos de estos programas no están aterrizando, o hay un problema de origen en el diseño y la instrumentación. Yo así lo veo. ¿Por qué? Porque está priorizando, está primando la honestidad antes que la eficiencia. Así es. Pues no significa que un tipo eficiente sea por definición deshonesto. Sí. Tú puedes perfectamente bien invitar a tipos eficientes y que sean honestos, con una trayectoria que los avale, ¿no? Por supuesto. ¿Verdad? Así es, doctor, pues le agradecemos mucho entre esta entrevista para la plataforma digital Ultimátum. Reciba el agradecimiento de nuestro director general, licenciado Ahmed Samayoa, al Javier contrario. Guizar. Muchísimas gracias, y si nos permite le estaremos molestando en los siguientes días. Sus comentarios muy puntuales, sobre todo en materia financiera, que nos ilustra mucho y nos permite ver la luz al final del camino. Y esto apenas empieza. Somos entusiastas, por supuesto, no deseamos que nos vaya mal, pero hay cosas concretas que el coronavirus, y como bien perfectamente usted decía, ya venía la crisis y ahora estamos más desnudados que antes. Muchísimas gracias por sus comentarios y le vamos a seguir molestando en los próximos días. Doctor, muchísimas gracias, buenas tardes. ¿Me permites nada más un minuto? Por favor, adelante. Nada más, quisiera hacer un llamado aquí a mis amigos, a ustedes, a que estos son momentos de hacer a un lado animadversiones personales, por favor. Así es. Es momento de hacer a un lado ideologías, y es momento de cerrar filas en torno al gobernador de todos los chiapatecos. Coincido. Porque la magnitud del problema, Tony, Javier, Ahmed, lo exigen, lo demandan. Hagamos a un lado eso, por favor, y sí exigirle a los integrantes del gabinete que de cara a la sociedad chiapaneca presenten qué acciones, qué proyectos,
qué fuentes de financiamiento para enfrentar esta crisis económica que ya empezamos a vivir. Así es, Eso doctor. es todo Así lo es, que doctor. quería decir. Coincido con usted, doctor, y antes de terminar, honrado de saludarlo y mi admiración y mis respetos para usted siempre, doctor Molina Farro. Muchísimas gracias a ustedes por este privilegio de compartir el espacio. Muchas y qué gracias. gusto, Javier, nuevamente. Tony, Igualmente, doctor. que esté muy bien, Gabriel, querido. Hasta pronto. Hasta luego, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Pues con esta entrevista nos despedimos de este espacio informativo de Arsenal de Plumas. Lo esperamos el día de mañana. Muy buenas tardes.